¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. ¿Saben qué? La verdad es que todos los astrónomos en este país deberían estar de manteles largos. Todos, o sea, todos. Porque hace 80 años sucedió un evento que permitió a este país meterse a la astronomía moderna, meterse a la parte astrofísica con la inauguración del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, el OANTON. Y eso ha dado después pie a todo lo que existe ahora de astronomía, y no solo de astronomía, de muchas otras áreas. Y para eso, pues le pedí al doctor José Guichard, que fue director del INAOE durante 10 años, que platicara con nosotros sobre la importancia del observatorio que cumple mañana, 17 de febrero, cumple 80 años, ¿no, doctor? Así es, así es. Antes que nada, gracias por la invitación. Y efectivamente, yo creo que todos los astrónomos de México deberemos estar de manteles largos y muy contentos porque la creación del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla fue todo un hito histórico. Entre otras cosas, porque fue la primera institución científica que se formó fuera de la Ciudad de México. En 1942 hubo una época dorada, ¿no? de creación de instituciones en esos años, ¿no? El Politécnico, el ISSSTE, en fin, un montón de instituciones. Y el OANTON fue una institución científica, la primera institución científica formada fuera de la Ciudad de México, que, como bien dice Raúl, fue el inicio de la astrofísica moderna en México. Antes ya se hacía buena astronomía, digamos, en México, pero eran la famosa astronomía de posición, ¿no? Era los calendarios y la posición de las estrellas, Efemérides, etcétera, etcétera. la hora, etcétera, etcétera. Todo esto que se daba en los observatorios, ¿no? La hora y todo eso. Pero la visión de Luis Enrique Erro fue formar una institución dedicada ya al estudio de la astrofísica, ¿sí? Y tuvo la fortuna, Erro, o la visión también, de tener como ayudante a uno de los grandes astrónomos del siglo XX, ¿no? Que se convirtió en uno de los grandes, tal vez el más connotado astrónomo de la historia de México, que fue el doctor Guillermo Haro, ¿no? Guillermo Haro llegó junto con Enrique Erro a Tonantzintla como su asistente, digamos, y entre los dos echaron a andar la astrofísica moderna de México con la negociación para traer a México la histórica cámara Schmidt, que en su momento fue uno de los instrumentos ópticos más importantes del mundo para la observación astronómica, ¿no? Entonces, Y que la con esa tenemos cámara todavía, Schmidt, ¿no, doctor? la tenemos todavía y ahorita platicamos un poco de ella. Con esa cámara Schmidt, un telescopio tipo Schmidt es un telescopio que toma fotos, imágenes de gran campo que se llaman, ¿no? O sea, grandes regiones del cielo se pueden tomar en una sola placa fotográfica. En esa época se usaba eso, las placas fotográficas, ¿no? Que daban un campo muy, muy grande, los astrónomos le llaman a eso 5 grados por 5 grados, era lo que tomaban las placas fotográficas. Creo que es el equivalente a 10 lunas llenas, ¿no, doctor? O sea, 10 lunas llenas por 10 lunas llenas, haces un cuadrado, y eso en una sola imagen obtenía la cámara Schmidt, en una sola placa. La cámara Schmidt, o sea, inmensa, ¿no? Entonces, con esa cámara se descubrieron en Tonantzintla durante 50 años, más o menos, de 1944 a 1994, que fueron sus últimas épocas. Se descubrieron estrellas ráfagas, estrellas nova, estrellas jóvenes que se llaman T-Tauri, galaxias de todo tipo, unas galaxias azules, y estos objetos tan lejanos y luminosos del universo, los cuasares, ¿no? Hay todo un catálogo de galaxias que se llama TON, ¿sí? Que se sigue usando y que es importantísimo. Son las galaxias que se descubrieron en Tonantzintla, ¿no? ¿Sí? Y qué decir de los famosísimos objetos Herbig-Haro, que son unas nebulosidades asociadas a la formación estelar que
fueron descubiertos por Guillermo Haro en Tunancintla, ¿no? ¿Sí? Y luego estudiados junto con un colega de Estados Unidos que se apellidaba Herbig, por eso le pusieron Herbig Haro. Nosotros decimos que deberían ser Haro Herbig, pero bueno, la historia dijo otra cosa, ¿sí? Entonces, se hicieron descubrimientos fundamentales para la astronomía que pusieron a Tonancintla en, como decía Raúl, en la cúspide, en el foco de la astronomía mundial de la época, ¿sí? O sea, fue una época importantísima para la creación de la nueva astrofísica. Luego de ahí, Luis Enrique Erro desafortunadamente falleció en 1958 y ya su lugar lo ocupó Guillermo Haro. Y Guillermo Haro impulsó la astronomía en una forma impresionante. No solamente él era director del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonancintla, sino durante una época también fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM. O sea, era el amo y señor de la astronomía, y en México. Y tuvo con su gran visión, impulsó las dos instituciones, tanto el Instituto de Astronomía de la UNAM como el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonancintla, que agarraron un gran vuelo, agarraron una gran dinámica, las dos instituciones, a tal grado que en 1971 Guillermo Haro, dándose cuenta de la importancia de nuevas ciencias emergentes o ciencias importantes que era importante también impulsar en México, convirtió a Lo Antón en el INAOE, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ¿sí? Para darle cabida a la óptica y a la electrónica. Y actualmente el INAOE pues, es uno de los centros de investigación más importantes de México y podemos decir de América Latina, ¿no? O sea, entonces, y en algunas áreas del mundo, porque entre otras cosas tenemos el radiotelescopio de ondas milimétricas más grande del mundo, trabajando aquí en Puebla, ¿no? Entonces, digo, la astronomía creció, ¿no? Desde esa época acá. Pero la semilla, el origen, estuvo el 17 de febrero de 1942, precisamente, hace 80 años, ¿no? Entonces, así es, pues, por eso ¿cómo es no que vamos a estamos de estar fiesta, contentos? ¿no? ¿Cómo no vamos a estar Exactamente, orgullosos estamos de fiesta, sí. por eso, ¿cómo no vamos a estar de fiesta, caray? ¿No? ¿Sí? ¿No? Entonces, es algo muy importante y un hito importantísimo. La mayoría de los astrónomos que ahora son importantes en México, que ahora son grandes personalidades en México, estudiaron, observaron en la Cámara Smith de Tonancintla cuando eran jóvenes, ¿no? Y también hicieron contribuciones fundamentales, ¿no? Así es, sí, el doctor Han Manuel hecho Painberg, contribuciones ¿no? fundamentales a la Sí. astronomía, ¿no? Entonces, el doctor Manuel Painberg, Silvia, Rafael Costero, ¿no? Y tantos más, ¿no? Que hicieron sus pininos, ¿no? De jóvenes en la Cámara Schmidt de Tonancintla, ¿no? Así es. Por cierto, el doctor Raúl Mújica que tenemos aquí, pues yo creo, él algún día les debe platicar o les ha platicado, que él originalmente, cuando era chavo, hace muchos años, él estudió en la UAP y hizo sus prácticas profesionales y su tesis de licenciatura ya en Tonancintla. O sea, él es inahuense desde hace muchos años y conoce la Cámara Schmidt desde entonces, ¿no? Entonces, y actualmente la hemos reconvertido, ¿sí? Las luces de Puebla y de Cholula impidieron ya el trabajo astronómico de espacio profundo para la Cámara Schmidt y el hecho de que los telescopios cada vez crecieron más de tamaño, ¿no? Ahora la Cámara Schmidt es un telescopio pequeño en comparación con los monstruos que se tienen, ¿no? De 10 o 12 metros de tamaño, ¿no? Pero actualmente está dedicada a un proyecto fundamental para la cual es ideal, que es para el monitoreo de los asteroides, ¿no? Y de los asteroides cercanos a la Tierra, ¿no? Estamos metidos en un proyecto auspiciado por la ONU para observar y monitorear estos objetos, ¿no? Algún día les podemos platicar también de esto, ¿no? Así es, porque, bueno, ahora no les dije, Pepe fue director 10 años, pero ahora es el
Eres el secretario, no, el secretario es Sergio, ¿verdad? Es el secretario del CRECTEAL. Tú eres el Ah, director del sí, CRECTEAL yo Campus soy el director México. del Campus México. Sí, ¿Qué? el CRECTEAL es el Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe. Es un centro virtual auspiciado por la ONU junto con otros 5 o 6 en el mundo para el fomento de las ciencias del espacio en el mundo, en países en desarrollo. Pero ahora sí el espacio hacia adentro, ¿no? Percepción remota, sistemas de información geográfica, sistemas satelitales, ¿no? La ciencia espacial, que le llaman. Y parte de lo que hace el CRECTEAL, junto con el INAOE, porque ya el INAOE tomó ese campo también, abrió un nuevo campo en eso, es la astronomía planetaria que no estaba contemplada dentro de no, los orígenes, digamos, del Observatorio de Tonantzintla y del INAOE, ¿no? Y en particular estamos involucrados en un proyecto de monitoreo, seguimiento de asteroides y objetos cercanos a la Tierra, ¿sí? Junto con Raúl Mújica, junto con el doctor Sergio Camacho, el doctor José Ramón Valdés y varios estudiantes, ¿no? El doctor Agustín Márquez y muchos estudiantes más, ¿no? Se abrió un nuevo campo, digamos, de estudio, ¿no? Que tiene como nodo principal de observación la cámara Schmidt de Tonantzintla. O sea, después de ser un gran instrumento, tuvo una época de tranquilidad y ahora está resurgiendo en otro aspecto, ¿no? Muy importante. Es un instrumento maravilloso, ¿no? Así es Y como les porque, decía, todo, porque perdón, porque hubo, o sea, la época dorada de la Cámara Espírita de Tunancintla logró colectarse. Tenemos ahí en el acervo más de 15,000 placas, ¿no? O sea, 15,000 placas de regiones así es. selectas del Sí, cielo. Es único porque era ese telescopio en aquella época, no había otro telescopio a estas latitudes, ¿no? Y entonces el cielo así es. era, digamos, único, era casi nada más para nosotros. Entonces tuvieron esta gran cantidad de placas que están ahora ahí, que además tú también, Pepe, trabajaste durísimo para que se escanearan, se conservaran, se rescataran, Sí, ¿no? y seguimos en eso. O sea, es un proyecto que se inició hace más de 10 años de digitalización y conservación de estas placas astronómicas. Este, Son placas astrofotográficas, ¿no? Son placas de vidrio que se tienen muy bien conservadas a temperatura adecuada, humedad adecuada y todo eso, pero pues se van degradando naturalmente con el tiempo, ¿no? Y es un tesoro porque son observaciones a lo largo de 50 años. Entonces, este proyecto consiste en digitalizar estas placas con técnicas modernas de computación para nuevas técnicas y tecnologías que hay del análisis y procesamiento de imágenes, pues explorar y analizar toda la gran cantidad de información que todavía se le puede sacar a esas placas, porque imagínense una escala de tiempo de 50 años, pues sirve mucho para estudiar variabilidad de estrellas o cómo se mueven en el cielo, ¿no? Algunas estrellas que tienen algo que se llama movimiento propio, ¿no? Que se mueven tantito, ¿no? En el espacio. Entonces, y otras cosas más, ¿no? Es muy importante ese estudio y, por supuesto, de conservación. Por cierto que una de las aventuras de Raúl Mújica, él no lo va a decir, pero yo lo digo, fue lograr que este acervo de placas astronómicos fuera considerada, fuera incluida en un acervo mundial, ¿no? Que se llama La Memoria del Mundo, ¿no, doctor? ¿Nos puedes platicar de eso un poquito? Sí. Bueno, yo les platicaré después. Ahora te estamos entrevistando a ti, doctor. No, Pero sí, pero es un platica programa, rápido, es un platica. programa de la UNESCO para rescatar estos tesoros, o sea, estos tesoros Sí, que conservan justo la memoria del planeta. Y la verdad es que cayó ahí bien esta colección, porque justamente es única. No hay imágenes del cielo de esas épocas, la colección espectroscópica también es única. Y bueno, fue realmente, digo, no fue fácil porque hay que hacer muchas cosas, pero digamos que no, sabíamos que iba a ser aceptada, ¿no? Y entonces es parte de esa memoria. Pero tú participaste, mira, tú participaste en esa
en esa digitalización, estás viendo la automatización, la clasificación, y después estás participando también en todo esto de los asteroides, doctor. Por eso era importante platicar contigo, porque tienes mucho que ver con la cámara Schmidt. Aunque yo llegué antes al INAOE para hacer trabajo, prácticas, observaciones, todavía me tocó ahí con unas plaquitas que había por ahí, pero tú has llegado y rescataste, doctor, y la verdad es que hiciste un trabajal ahí en esto. Entonces hubo como esta etapa de el auge. Después empezó a bajar, hubo como un descanso, como dices, después vino esta reactivación de las placas, la redigitalización, y después participaste también en la reactivación de la cámara Speed que ya está funcionando. Sí. Como nueva, casi. Sí, no, este es un proyecto fantástico, como les digo, en el que estamos esencialmente Sergio Camacho, José Ramón Valdés y Raúl, ¿no? Y también Agustín Márquez. Desde el 2014 se empezó a trabajar en este proyecto de decir, este tesoro, esta cámara Smith, ¿qué hacemos con ella? Entonces, se reactivó, o sea, se revivió, se pulió el espejo, se repulió, se aluminizó el espejo primario que se llama, el espejo, se cambió toda la electrónica, todo el sistema de adquisición de imágenes, de guiado, y el telescopio está ahorita fantástico, utilizándose para este proyecto de seguimiento y descubrimiento de asteroides. Y como les decía, la llegada del CRECTEAL al INAOE sí abrió este tema de las ciencias del espacio en el instituto. El trabajo conjunto, pues, entre los dos y esta simbiosis fue muy buena porque se logró crear un nuevo posgrado, que es el posgrado de Ciencia y Tecnología del Espacio. Es único en México, ¿sí? Hay otros posgrados, pero así como este está estructurado, yo digo que es único, ¿no? Entonces, tiene tres áreas principales. Una es la observación de la Tierra, ¿no? O sea, todo el estudio de las imágenes satelitales para el estudio de la Tierra, sequías, inundaciones, catástrofe, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Luego hay otra área que es la de sistemas satelitales y posicionamiento global, o sea, todo lo que tiene que ver con satélites, y otra que es la de, le llamamos ambiente espacial e interplanetario, que es toda la relación Tierra-Sol y los objetos cercanos a la Tierra, ¿no? o los asteroides del cinturón principal. Entonces, pues es un posgrado que está muy, muy interesante y vigente, ¿no? Andando, es de los posgrados jóvenes del INAOE. También tenemos, por supuesto, posgrados en astrofísica, óptica electrónica, ciencias computacionales y estos posgrados transversales que le llamamos, ¿no? Que son el de ciencia y tecnología del espacio y el de ciencia y tecnología biomédicas, y otro que en ciberseguridad, ¿no? Entonces, pues el INAOE está muy bien, el INAOE, hijo del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, también está muy bien, y otra vez todo tuvo que ver con algo que se le ocurrió a Luis Enrique Erro, ¿sí? Y que allá por 1942 se inauguró en Tonantzintla, ¿no? El famoso Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, ¿no? Así es, Vaya así que es, doctor. estamos orgullosos, por supuesto. Y por eso estamos claro, felices, ¿sí? porque el INAOE está más activo que nunca. No solamente tiene el GTM, tiene HOAC, tiene grandes laboratorios en microelectrónica, tiene grandes laboratorios de óptica, tiene un gran equipo de expertos en ciencias computacionales, ¿no? El Perdón, y Observatorio todos de están ahí. Cananea. Tiene Cananea, que no hablamos ya mucho de Cananea, pero también tiene que ver con San Pedro Mártir. En fin, como dices, fue la semilla. Hace 80 años Sí. tuvo este origen, ¿no? Porque Luis Enrique Erro seguramente lo había pensado ya varios años antes, ¿no? Pero en el 42, el 17 de febrero, o sea, mañana, hace 80 años, es que nació este espacio que ha dado lugar a muchos otros y que está más vigente que nunca. La cámara Schmidt está como nueva, o sea, de 80 años, pero parece que tiene nada más como 20, ¿no? O sea, está ahorita muy joven, ¿no? Sí.
y el INAOE también, ¿no? Y bueno, lástima que no nos pase lo mismo a nosotros, doctor, pero bueno, hay que sentirnos Lástima, felices. sí. Y bueno, yo te Así es, agradezco, claro que sí. Sí. yo te agradezco mucho, doctor, estos minutos que estuviste aquí con nosotros para platicar de la cámara Schmidt, de lo Antón, y de astronomía y del espacio y todo esto. Muchas, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues tenemos que celebrar, ¿no? Desafortunadamente no va a ser una celebración presencial, por razones de todos conocidas, pero es igual. O sea, en el corazón es lo mismo, ¿no? O sea, desde donde sea. Así es, Sí. así es. Y pronto, o sea, cuando ya pasemos esta cosa, espero que pase ya pronto, visiten el INAOA, visiten la cámara Schmidt, es realmente un Claro. gran tesoro, es muy atractivo, hemos estado cerrados, como dice Pepe, por razones obvias, ¿no? Que estamos pasando ahora, pero visítenla, es un gran sitio para emocionarse, es un gran sitio para conocer todo lo que sucede o lo que ha sucedido o que ha salido desde un pequeño cerro, desde una pequeña colina, en un pequeño poblado muy cerca de aquí, de la capital de Puebla, en Tonantzintla. Así que, doctor Guichard, Y muchas felicidades. y es un orgullo para Puebla, definitivamente. Así es, y para este país, yo creo. Y para el país, por supuesto. Así es. Doctor, pues muchas gracias. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Nos Gracias por la despedimos de invitación Jorge. y Jorge, amigos de Disyuntiva, pues nos vemos el próximo miércoles.